Hamaika terdietan, bigarren mailakin hasi behar ginen eta hasiko gara. Comentaba que vamos a seguir rigurosamente el tiempo. Comenzamos a las 11:30 con la segunda mesa titulada Bajo la seguridad laboral vial, estrategias, medidas y herramientas, proyecto Segurbide. El proyecto del cual al inicio os hemos hablado, ese proyecto conjunto de ambas direcciones, con la colaboración necesaria de expertos en esta materia, que son las personas que ahora nos van a explicar el mismo. En primer lugar, creo que corresponde la palabra a Javier Larrañeta, secretario general de PES. Empezaré yo. Perdón, vale, empieza en primer lugar, entonces empieza Ignacio Lijarcio desde FESVial y nos va a hablar sobre, bueno, este proyecto, el proyecto Segurbide, como bien dice su transparencia, una experiencia vasca sobre seguridad vial laboral. Seguridad de Ignacio, nahi dozunean. Eskerrik asko. Bueno, buenos días, egunon. Eskeutu nahi diet Osalani eta Eusko Jaurlaritza segurtasun salari FESVial IPESi egindako lanean konfidantzagatik. Oso ondo. Esfortzagatik, zuri eskerrik asko. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y tanto para mí como desde parte de la FESVial como desde PESI, de la Plataforma Española de Seguridad Industrial. Y bueno, queríamos agradecer públicamente tanto al Departamento de Seguridad y de Tráfico del Gobierno vasco como a Salan por depositar la confianza en nosotros, en llevar este proyecto conjunto adelante y que, bueno, más o menos pudiéramos tener los resultados con algunos éxitos en algunos puntos y objetivos y en otros, pues, no fracasos, pero sí que no llegamos a completar todas las ideas y todas las etapas de la manera que nos hubiera gustado tener. A partir de aquí pues, os vamos a contextualizar un poco el cómo se inicia todo, el por qué y cómo nos metimos Javier y yo casi de celestinas en este matrimonio entre Osalan y Interior y Tráfico, que bueno, que estuvo bien, pero con sus diferencias, pero al final llegamos al altar, o eso parece, ¿no? Porque salió el niño y todo con el producto, pero bueno, no fue fácil, pero bueno, al final dio su resultado. A la larga, bueno, el proyecto se llamaba Segurbide, es una experiencia vasca sobre seguridad vial laboral y está realizado financiado y apoyado tanto por el Gobierno de Interior, por el Departamento de Tráfico y como por el Osalan, ¿no? A partir de aquí, explicaos, bueno, teníamos claro desde el punto en que partíamos que los accidentes de tráfico son un problema de salud, también de salud laboral, y tienen una alta relación con su siniestralidad en itinerario y emisión. Y vamos a ir un poco de lo macro a lo micro para que tengamos un poco la idea de dónde nacimos y por qué. Hay unos antecedentes globales y es que los accidentes de tráfico son un problema de alto impacto social, de salud, económico y laboral, es decir, tanto lo que han hecho las directoras en sus diferentes medidas y políticas, o sea, en el ámbito de la prevención en general y concretamente, específicamente en seguridad vial laboral, como el Departamento de Tráfico, tiene un porqué y un sentido concreto, aparte de los planes o estratégicas territoriales que se puedan tener. Y es que sabemos que tanto la OMS como la Comisión Europea hacen un llamamiento a los gobiernos y a las diferentes entidades en pro de mejorar y reducir la siniestralidad vial. ¿Y por qué tenemos que reducir esta siniestralidad vial? Porque es un problema importante y un problema de salud. Hasta tal punto que concretamente tanto el Gobierno vasco, el Departamento de Seguridad como Salan, dentro de sus estrategias tienen este compromiso en el Departamento de Seguridad en la línea de actuación 4, promover la prevención de los riesgos laborales viales, y luego de Salan, como ya comentó la directora y Juan Ramón, la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 también tiene este compromiso, que es promover y promocionar la seguridad vial laboral y promocionar la cultura preventiva de los riesgos laborales viales dentro de las empresas. Esto es lo micro, y si nos vamos a lo macro, ¿de dónde viene todo esto? Pues nos encontramos actualmente en lo que se denomina el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, que nos lo dicta la Organización Mundial de la Salud. Y el Decenio de Acción, la Organización Mundial de la Salud, dice
y exhorta a los gobiernos nacionales, europeos, autonómicos, territoriales a mejorar la seguridad vial. ¿Por qué debemos mejorar la seguridad vial en este compromiso del decenio, del 2010, de 2011 al 2020? Concretamente porque el accidente de tráfico acaba cobrándose 1,3 millones de vidas anuales en todo el mundo. 1,3 millones de personas mueren diariamente en accidentes de tráfico, sin contar aquellos que quedan con heridos, lesiones o traumatismos de por vida. Y teniendo en cuenta que solamente de todo nuestro gran planeta, 1/3 tiene acceso a la motorización, solamente 1/3, y causamos 1,3 millones de muertes. El plan, la Organización Mundial de la Salud nos lanza un plan de acción y de prevención que es muy sencillo, que tiene estos 5 pilares básicos, que es la gestión de la seguridad vial, las vías de tránsito y movilidad más seguras, el pilar 3, que son vehículos más seguros, los usuarios de las vías de tránsito más seguros, y luego la respuesta tras los accidentes. Creemos que tanto desde el pilar 1 como hasta el 4 son pilares importantes, donde tanto las políticas de Osalan como las políticas del Departamento de Tráfico se tienen que incluir ahí, y desde ahí es donde parten. De la misma manera, aquí tenemos los datos, fijaos, esta es la probabilidad de morir por un accidente de tránsito en el lugar de residencia según los datos de 2013, desde que iniciamos el plan del decenio de acción a nivel global del planeta. Y lo digo porque hablamos de plan global, pero luego son los territorios, las personas, los departamentos de seguridad, ayuntamientos, empresas, los que convertimos esa realidad y subimos o bajamos estas cifras. En lo que llevamos en la mitad del decenio solo hemos conseguido bajar un 1% la accidentalidad, solamente. Es decir, y pensemos en ese que 0,00 corresponde a nosotros, porque creo que una de las acciones o las políticas que ya desde 4 años que lleva este gobierno instaurando, impulsando estas medidas, tanto por parte de Osalan como del Departamento de Seguridad, pues en tráfico, pues seguramente un tanto por ciento de esta reducción depende de nosotros. A partir de aquí, bueno, las entidades que formábamos este grupo de trabajo, Segurbide la PESI, ¿vale? Que es que ahora con Javier, ¿no? Tú les cuentas un poco qué sois y lo que hacéis, y FESVIAL, que somos nosotros, que somos una fundación para la seguridad vial, cuando uno de nuestros objetivos, que los tenéis ahí, son la prevención de los accidentes de tráfico, la investigar la siniestralidad, la educación y la formación vial, la promoción de la movilidad sostenible y el compromiso social. Dicho todo esto, y entrando ya en materia, viendo la conceptualización global de este problema, cómo se aterriza en los territorios, o sea, cuál es el objetivo que pretendíamos cuando iniciamos o arrancamos este proyecto. En líneas generales, como objetivo general, era mejorar la seguridad vial en las empresas y reducir. Si mejoramos la seguridad, indirectamente reduciríamos la siniestralidad derivada de la movilidad en Euskadi, de la movilidad relacionada en el ámbito laboral, porque nos encontramos en un contexto laboral. Aquí llamamos a esta comisión de trabajo, o este grupo de trabajo, Segurbide Trafikoa. Y a partir de aquí, bueno, ¿cuáles eran los objetivos específicos que teníamos o que tenía este proyecto? Pues era, en primer lugar, analizar y recoger los datos de siniestralidad vial laboral. Escucha, pero eran recoger los datos, no los que ponen en los partes de accidentes. O sea, nuestro objetivo era ir un poquito más allá y recoger, porque estaba formada por técnicos de prevención de las diferentes empresas y servicios de prevención, ir un poco más allá de lo que las cifras nos dicen y de lo que se pudiera reflejar en el parte. Es decir, podemos obtener alguna información más que nos pueda dar pistas, ideas de cómo y de por qué. Luego, creación de una matriz de datos, o sea, con unos indicadores de resultados sobre la accidentalidad vial laboral. Podemos obtener, si no la tenemos, ¿podemos obtener más información de la que se nos plantea en este momento? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Analizar y recoger información sobre buenas prácticas tenemos sobre temas de seguridad vial desarrolladas en empresas en Euskadi. Ya Josu nos comentó que habían algunos el estudio, pero queríamos conocer de antemano también con las empresas que formaban parte qué acciones y medidas, y que nos las contaran un poco, que nos las describieran. Y hay gente que dice, pues bueno, y poner simplemente una información en el corcho a la entrada de la puerta de la empresa es un mensaje de ponte el cinturón. Pues sí, es una materia preventiva, efectivamente, que pueden ser de low cost, como decíamos en la comisión, o de alto coste. Es decir, pero podemos, cualquier acción y cualquier medida, pues tenemos que evaluarla, conocerla y ver cuál es su impacto. Luego, crear una plataforma de colaboración, que creamos un SharePoint para compartir las experiencias, y luego una guía de recursos que luego os comentará mi compañero Javier. A partir de ahí, esos eran los objetivos generales y específicos. Ahora, a partir de ahí teníamos el proyecto tenía una serie de fases. En primer lugar, queríamos crear una comisión de trabajo de seguridad vial laboral. A partir de ahí
analizar los datos de accidentalidad vial que esta gente, que las empresas nos fueran dando, recoger la información sobre acciones y medidas para la prevención de accidentalidad vial laboral que se estuvieran realizando actualmente por estas empresas que formando parte de la comisión. No hablábamos de todo lo que era Euskadi, sino solamente de estas empresas que forman parte de la comisión, porque era un inicio, un tomar una muestra. Luego presentar los resultados y creación de una base de datos con las buenas prácticas compartidas que se materializó después en la guía. ¿Qué metodología utilizamos para este proceso? Pues creamos una comisión de trabajo multidisciplinar formada por entidades y empresas que aportaran su visión y conocimiento, porque era importante, como decía Izaskun, en el café ese network ir un poco más allá de lo que nos dicen las leyes y los reglamentos y escuchar y estar sensible a veces a los problemas o las limitaciones que pudieran tener las empresas o las entidades representadas ahí en realizar acciones, porque a veces, es decir, hay unos estudios del año 74 que nos decían, analizando, que las empresas que eran altamente seguras eran poco productivas, o sea, porque se veía como dos enemigos, o sea, estaba la productividad por un lado y la seguridad. Entonces, si la empresa cuanto más cerca estaba de la seguridad era menos productiva, y cuanto más productiva era, pues a veces era menos segura. Esto con la prevención de los riesgos laborales ha ido cambiando y tenemos que tener en cuenta que para que las empresas sean competitivas tienen que ser productivas, pero también tienen que ser seguras en todos los aspectos, no solamente en seguridad vial, sino en todos los aspectos. Con lo cual teníamos que ir un poco más allá y conocer cuáles eran las fortalezas y debilidades que más allá de la ley o de los artículos tenían en ese día a día pues las entidades, las empresas y concretamente los departamentos de prevención para llevar acciones hacia adelante. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos diferentes 4 sesiones de trabajo presenciales y luego trabajábamos en este SharePoint a distancia, donde se iban debatiendo y consensuando el desarrollo de diferentes objetivos del proyecto. Cogíamos a través de una herramienta de SharePoint y las sesiones de trabajo estaban lideradas por PES y FESVIAL, Tenalia y luego el gobierno vasco por parte de Osalan, que teníamos a Juan Ramón, y por parte de tráfico que estaba Josu Sierra. Estas son las empresas que ya vimos con los representantes que formaron parte y nos regalaron, y quiero agradecerlo también públicamente, su tiempo y sus horas, tanto en las medidas presenciales como en las horas no presenciales, porque entendíamos que era un exigir más a estos técnicos dentro de sus maratonianas jornadas de trabajo para que las cosas fueran bien y fueran hacia adelante. Y luego, ¿cuáles eran los objetivos? O sea, ¿qué les hicimos? Como yo soy valenciano, en mi tierra se dice currar, trabajar, ¿no? ¿Cómo hacíamos qué les teníamos que hacer? ¿Qué tienen que hacer ellos y cuál era su compromiso a formar parte de la comisión? Ya os digo que no era fácil. Pues bueno, en primer lugar, los objetivos de la comisión, de comisión concreta, era analizar la accidentalidad laboral que se producía en sus empresas. Luego, nos tenía que dar, y a partir de ahí, bueno, cogíamos datos de las administraciones que ya teníamos, pues los datos que tenía tráfico, los datos que tenía Osalan, junto con sus informaciones y contrarrestábamos, porque en la primera parte que tenemos que ver es decir, yo cómo me encuentro referente a mi accidentalidad, tengo mucha, tengo poca, con qué me comparo y con quién. Bueno, pues estos son los datos oficiales que nos dan las administraciones, estos de Osalan y estos de tráfico. Ahora, vamos a ver y compárate tú con ellos y ve cuánta distancia tienes. Era como el primer inicio, entonces vimos que era una buena forma de cómo me comparo, cómo yo sé si tengo mucho o poco. Pues bueno, ¿qué tiene la media en el País Vasco? ¿Qué hay en Euskadi? Esto, y yo me acerco mucho, me alejo, ¿cómo lo veo? Era una pequeña aproximación para que me diera un pequeño indicador para saber cómo estaba. Luego, otra cosa que nos dimos cuenta es que, aunque estábamos juntos, no hablábamos el mismo idioma, y no era cuestión de euskera castellano, sino era una cuestión más bien de definición y conceptualización. Y aunque nos acogíamos a las definiciones legales, pues como ya os comentaba Juan Ramón también, nos dábamos cuenta que aún así a veces no nos entendíamos, que un accidente con baja no lo entendíamos igual, y el coste del accidente, para mí, bueno, podía ser, bueno, no, depende, porque yo tengo gente que son a 4 horas, pues yo a 6 horas, y cómo establecemos el coste, o sea, fue muy complicado, con lo cual decidimos trabajar y hacer un diccionario propio de la comisión, un glosario de términos para poder, digamos, más o menos movernos y cuando habláramos incluso de accidentes saber a qué nos estábamos refiriendo. Y esto era una de las cosas que al principio no pensábamos, pero que tuvimos que invertir tiempo y trabajo en hacer. Luego, definimos las tipologías. Otra cosa que nos costaba mucho era cómo clasificamos aquellas acciones que hacían las empresas. ¿Qué hacen las empresas? O sea, campañas, formación, medidas, ¿qué tipo de medidas? Entonces, llegamos al acuerdo, todo esto era por consenso, de establecer 3 tipologías que los presentaremos, con unos estándares y luego con unos indicadores de evaluación, porque si hacemos cosas pero no medimos el resultado, si me duele la cabeza, me tomé el ibuprofeno, pero se me fue por el ibuprofeno o por el café. Si no sabemos, si no evaluamos el por qué, podemos hacer cosas que nos pueden salir bien, pero
oye, si luego no sabemos que este cambio, esta reducción de la siniestralidad, esta mejora de la salud laboral vial de mis trabajadores es debido a esta medida, no sabré si he acertado o no, y no sé si tengo que invertir más o menos recursos. Y luego creamos la generación de una red de intercambio con las bases de datos, que se fue en las experiencias y buenas prácticas, y la guía, que era un poco la materialización. Pues fijaos, ¿qué es lo que hicimos? Consensuamos esta matriz de datos. Esta matriz de datos fue, es decir, hicimos una matriz de datos que tenía 186 registros de información que pensábamos que podríamos recoger, que fuera más allá de lo que en un parte de accidentes podíamos tener y que los digamos responsables de prevención podíamos tener. Pues teníamos la ficha, pues fijaos, pone el número de empresa, número de personas que forman parte de la plantilla, porque es decir, cuántos accidentes tengo, cuántos empleados tengo, cuántos se mueven, de qué manera. Y luego le definíamos en datos descriptivos y accidentalidad general de la empresa, pues número de accidentes laborales con baja, sin baja, luego a partir de ahí, de los laborales, cuántos son viales con baja, cuántos son sin baja, de qué manera. Eso era a nivel general. Luego pasamos al bloque 2, que era datos de accidentalidad vial laboral, específicamente era número de accidentes de tráfico con baja, sin baja, tanto por ciento de accidentes laborales de tráfico frente a mi plantilla, jornadas de baja por número de accidentes con baja, meses del año en los que se producen más accidentes. Es decir, intentamos hacer lo que denominamos un accidentograma, una foto fija de ver si esta herramienta me podría dar una realidad, si poco a poco yo podía ir complementando estos datos de cómo era la siniestralidad laboral vial en mi empresa. Y luego, tanto en itinerario como en misión, y luego nos hacíamos un apartado específico para los accidentes en misión, digamos, porque había la contundencia importante, donde poníamos pues números de conductores profesionales, porque sí que es cierto que las medidas tenían que ser diferentes para aquellas empresas que se encargan del transporte, tanto sea mercancía o pasajeros, como aquellas empresas que, aunque sus conductores utilizan el vehículo, comerciales y otros, como herramienta de trabajo, su trabajo o su profesión no es conducir, sino que el vehículo es una herramienta de trabajo más, aunque también hacen muchas horas de trabajo. Y luego la parte final teníamos unas... vamos a ver, frente a esta realidad, ¿qué medidas preventivas habíamos realizado? ¿Cuántas horas de formación reciben los empleados? ¿Cuántos días son relacionadas con seguridad vial? ¿Cuántas horas de formación en seguridad vial reciben colectivos o grupos específicos de la empresa concretos? ¿Qué campañas se han realizado? ¿De qué forma? Y de qué manera? ¿Cómo? ¿Y cuáles son los resultados? Que luego lo veremos en las fichas. A partir de ahí, bueno, hicimos el glosario de términos que estará en el informe final, que se puede tener. Pues eso, tuvimos que definir que era un accidente de tráfico, en itinerario, en misión, y llegar un poco de acuerdo, que ahí con Juan Ramón nos costó mucho sudar hasta que nos pusimos de acuerdo en las cosas, pero bueno, esto fue bonito y era así. Y lo importante era establecer este debate y estas controversias de terminología que el marco legislativo te pone, y a veces tú en casa como prevencionista tú dices, ¿y dónde voy? ¿Para dónde? Entonces intentar clarificar y llegar a un acuerdo, pues fue bonito, y la verdad es que fue interesante. Bueno, esto es un cuestionario que lo tenemos ahí. No, perdón. Vale. Otra de las cosas que hicimos, porque en esta matriz de datos pensar que la matriz de datos, que actualmente tiene 40 registros o 40 indicadores, presentamos 186 y fuimos eliminando. ¿Por qué? Porque llegamos al acuerdo también que aquellas empresas que no tenían el dato, luego no podíamos comparar, es decir, aquella cosa o aquel dato o indicador que al menos el 70% de los que presentes no podrían facilitarlo porque lo vieran difícil, ¿para qué lo íbamos a poner? Si no, luego no se iba a ver. Entonces, otra de las cosas que se evaluaba o que se insistió mucho era conocer cuál era también, de una manera, el dato es más objetivo, de una manera más subjetiva, cuál era la percepción de riesgo que podían tener los trabajadores. O sea, yo como mi trabajador en mis desplazamientos, ¿qué riesgos percibo? Pues la climatología, la vía en mal estado, que los otros conducen mejor que yo, que los vehículos de la empresa están en mejor estado, en peor, es decir, ¿cuáles son mis riesgos? La densidad de tráfico, obras en la vía, para conocer también de primera mano cuáles son los riesgos que yo o que los trabajadores pueden tener en las diferentes empresas, territorios, porque luego hay que tener en cuenta la diferenciación de territorios que tiene el País Vasco, y luego los diferentes sectores. No, seguramente no es lo mismo turismo, minería, es decir, hay diferentes riesgos, y que en función, si yo conozco los riesgos que perciben mis trabajadores, que son, digamos, que la parte que me puede dar el incidente, puedo prevenir de una manera más, efectiva, ¿no? Y luego definimos, hicimos unas fichas de recogida de datos y de información. Entonces definimos 3 tipologías de intervenciones, que eran formación, las empresas que hacían formación presencial, online, campañas
desde poner un cartelito hasta mandar mensajes por la red interna, es decir, la red interna o por otro tipo, por el póster, hacer folletos. Y luego la tercera, que fue mejoras introducidas. Las mejoras era todo aquello que no era formación, pero eso fue ya creo que a las 2:30 con el estómago que ya no podíamos decir. Entonces, lo que no es formación y lo que no eran campañas, que eran, pues vamos a llamarlo de una forma global para no hacer mucha etiqueta, y llamamos mejoras introducidas. Entonces, que era una formación, es acción o conjunto de acciones que hacen referencia al training o formación de trabajadores en el ámbito de la prevención de seguridad vial laboral en sus diferentes modalidades, presencial, online, modelos mixtos, pero donde el trabajador adquiera un aprendizaje para los accidentes de tráfico laborales, para los riesgos. Eso es lo que entre todos consensuamos que eran las acciones de formación. Y definimos esta ficha, que serían los datos mínimos para, si luego con el futuro diseñamos esta red compartida, es decir, y yo quiero lo que a mí me va bien, yo puedo entregárselo a otro, pues yo tengo que tener un registro mínimo, una ficha de datos mínima para saber qué información voy a tener. Entonces decidimos que pues teníamos que tener, la empresa, eso para una tipificación, título de la acción, qué objetivos tenía, qué conceptos se impartían, a quién iba dirigida, a todos, a colectivos específicos, si era presencial, online, mixta, si era práctica, teórico-práctica, si era obligatoria, si se evaluaba, si o no, si se hacía de manera puntual, etcétera, para, digamos, yo sí quiero decir, oye, cuando yo tenga el catálogo con el tiempo de las acciones que hay, de las buenas prácticas, yo puedo ver qué han hecho otros y qué les ha ido bien y de qué manera. Entonces, como base ya puedo iniciar con algo, y si no me funciona, pues lo puedo ir cambiando. Luego continuamos con definimos lo que era una acciones de divulgación o campañas, que era acción o conjunto de acciones que no hacen referencia o requieren training o formación y se basan más en campañas informativas o de concienciación, lo que son folletos, pósters, SMS, mensajes de seguridad, a través de las herramientas de comunicación de la propia empresa que pueda tener, desde un corchito y colgar un mensaje hasta la intranet, donde el trabajador se conciencia o se le muestra una realidad sobre factores de riesgo asociados a los accidentes de tráfico laborales. Y lo mismo, diseñamos lo que era una ficha de recogida de información de campaña, donde estaba el título de acción, objetivos, conceptos, ideas, a quién iba dirigida, si partía de la empresa o del trabajador o del área de prevención, si era creada porque teníamos ejemplos o gente que comentaba que incluso habían acciones que habían salido de los propios trabajadores, porque pues algún familiar, amigo había tenido un accidente y creían que era importante, es decir, sencillo, había que hacer cosas sencillas. ¿Y cómo se hacía? Entonces había que clasificar también esta información. Y luego de mejoras introducidas, que era aquella acción o conjunto de acciones que favorecen la prevención de los accidentes de tráfico en el ámbito laboral y que no se soportan ni en la formación ni en la divulgación. O sea, todo aquello que no era esto, ni formación ni campañas de divulgación, lo definimos mejoras introducidas. Por ejemplo, la empresa tiene la ISO 39001, tiene un plan de movilidad, tiene flexibilidad horaria a la entrada del puesto de trabajo, es decir, todas aquellas acciones que puedan ser una mejora para la reducción de la siniestralidad laboral vial. Definimos la ficha también para recoger esta información. Después creamos el SharePoint, que era el grupo de trabajo de la comisión donde estaban todos estos formularios los informatizamos para que luego mandábamos los links y la gente, no sé si aquí tenemos internet para poder ver, no. Bueno, o sí. Bueno, aquí pues que tenemos los cuestionarios. Bueno, lo que hicimos, aquí te veis, sí que tenemos la ficha de recogida donde está toda la información y donde cada miembro de la comisión tenía un password y podía entrar directamente e ir rellenándonos la información para cada una de las secciones, ¿vale? Entonces informatizamos todas las herramientas y bueno, como resultados en general, pues vimos eso, no tanto comparándome yo con los datos generales como con las informaciones que la gente, que los empresarios, o sea, que los gabinetes de prevención que formaban parte de la comisión nos dieron. Entonces, había habido una reducción de accidentes en el TIRE después de hacer acciones en un 28,1% de los casos y en misión en un 24,8%. O sea, esto no es una muestra de Euskadi, es una muestra de los miembros, o sea que nos puede dar una pista o no, pero bueno, es un indicador más. Donde hay mayor incidencia, tanto en uno como en nosotros como en hombres, también la población activa es mayor en hombres que mujeres. Fijaos, en la accidentalidad teníamos que es en abril y en agosto, y que había una reducción, que hay mayor accidentalidad en octubre y noviembre, menor accidentalidad en abril y en agosto. Evidentemente son meses vacacionales y tampoco hay que ser muy sabio para que los datos cuando preguntamos nos dijeran esto.
Y luego había menor diferencia entre el resto de meses del año. Las horas entre las 7 y las 9 horas y para emisión durante las 3 primeras horas. En itinerario no seríamos los días lunes, accidentes, y en misión los martes. Tampoco tenemos explicación, directora, por qué los lunes, claro, que esto requeriría más tiempo de trabajo, es decir, tampoco podemos explicar todo, porque tampoco conocemos todas las variables, y querer explicarlo todo, es decir, esto tiene que ser longitudinal en el tiempo, pero esta fue la foto fija de el trabajo realizado. Los datos sí que fueron anonimizados porque los miembros de la comisión y algunas empresas nos pidieron que ellos facilitaran el dato, pero que no quería que apareciera quiénes eran, o sea, quién tenía más o quién tenía menos, con lo cual nosotros trabajábamos anonimizando toda la información, y cuando presentábamos en las reuniones datos e informaciones nunca decíamos ni alguna buena práctica, sí, esto sí más, porque ellos mismos lo decían, pero sobre siniestralidad había un protocolo de privacidad que respetamos como al máximo, y bueno, pues esta va la foto fija un poco que nos sería sobre los miembros de la comisión. Bueno, perfil general, hay mayor número de accidentes, ocurren los lunes de noviembre a las 8 de la mañana a un trabajador entre los 25 y 39 años, y en misión mayor número de accidentes que ocurren los martes mes de noviembre a un trabajador entre 30 y 34 años. Bueno, pues nos puede. Entonces, esto es lo que luego internamente ellos querían trabajar y compararlo con los datos genéricos que tienen las administraciones para decir, oye, pues cómo nos encontramos, bien, mal y de qué manera, y a partir de ahí establecer las medidas preventivas que íbamos recogiendo en cada una de las fichas. En función de, aquí tenemos los datos, resultados de los accidentes también, porque cogimos el periodo, no os lo he dicho, perdonadme, de 3 años, desde el año 2011 hasta 2015, porque no podíamos coger, es decir, lo que cogíamos con cada uno de los miembros de la comisión era: dime qué medidas preventivas has hecho y dime tu accidentalidad en estos años, y a partir de ahí vamos a ver pues cuántas horas de formación has dedicado, y si podíamos establecer una correlación de, oye, si todas estas inversiones en formación, campañas y tal, ¿qué accidentalidad tengo? Si este año hice menos, me aumentó la siniestralidad, me disminuyó, ¿y por qué? Y ver una hipótesis, y digo hipótesis de trabajo, para ver si podríamos determinar algún tipo de correlación, que esto no es A más B, C, no, porque no controlamos todas las variables, con lo cual nos serían, bueno, pues que en línea general teníamos unas 44,1 jornadas de baja en accidentes en itinerario y 2,75 en misión, y que los accidentes en itinerario teníamos un 0,14% en la plantilla en itinerario y 0,01 en misión, o sea que teníamos un grueso importante en itinerario, es decir, que nos decía Guarrama, yo creo que las empresas tenemos que hacer algo más ahí. La formación dirigida, la media que nos salía en horas de formación dirigidas a los trabajadores era de 36,8 en general, de las cuales 2,3 solo eran en seguridad vial. Con lo cual esto nos daba un indicador de decir, oye, hay que hacer más inversiones en formaciones específicas en seguridad vial, o incluso en los criterios de selección en los puestos de trabajo. No se hacía ningún análisis ni competencias de riesgos en materias de conducción. No en conductores profesionales, que sabemos que tienen otros requisitos, que además que hacen su formación, sus CAPs, y que no hablamos de trabajadores que utilizan el vehículo como herramienta o los en itinerario. Y luego, de las campañas de acciones que se realizaban, nos salía una media de 190, fijaos, de las cuales solo 1,05, directora, eran dedicadas a la prevención de los riesgos laborales viales, con lo cual había una descompensación también importante que había que dedicar. Entonces, esta foto fija que os presentamos aquí fueron varios meses de trabajo en ponernos de acuerdo, recibir la información, y como conclusiones veíamos que los accidentes producidos por el tráfico representan la mitad de los accidentes en itinerario, y además presentan mayor gravedad en función de los datos que los miembros de la comisión nos facilitaban. La reducción de los accidentes laborales de tráfico en los años analizados fue menor que la experimentada por los que no son de tráfico. ¿De acuerdo? Luego se predice un mayor número de accidentes en itinerario que en misión. Los accidentados por motivo de tráfico son leves en líneas generales, quitando de unos cuantos, y sin embargo los accidentes en misión tienden a ser ligeramente más graves. Las campañas son las acciones que más se realizan en las empresas desde el punto de vista de la prevención, porque decían que eran medidas a low cost, nos afirmaban, y que llegaban a todos, y que las formaciones eran más inversión, invertir tiempo a lo mejor de las jornadas laborales en formar a estas personas, con lo cual resultaba como más complicada. Las formaciones se hacen presencial para colectivos específicos. Sí que es cierto que para ciertos colectivos o grupos de riesgo sí se hacía formación presencial, y cuando se quería hacer una forma más genérica se hacían fórmulas online.
de formaciones online, de pequeñas píldoras formativas, sencillas, para que pudieran llegar a un colectivo mayor. Pero cuando había detección de grupos de riesgo, sí que es cierto que ahí sí que se optaba más por la formación presencial. Y luego se detecta la necesidad de realizar mayor número de medidas más específicas en función de los sectores y los territorios. Era una de las conclusiones que los miembros de la comisión nos dijeron. Es decir, hay una realidad, tenemos un tronco común, pero luego con el tiempo habría que hacer una maduración para dentro de esta estandarización para aterrizar tanto por sectores laborales como en los territorios que tenemos, porque yo ya voy conociendo más Euskadi, pero claro, no es lo mismo la población de Bilbao que la de un Alavés, es decir, donde se agrupa más la concentración de las poblaciones. Entonces, a partir de ahí, pues eran cuestiones, o sea, las cuestiones tanto étnicas, culturales como geográficas tenían que ser tenidas en cuenta. Y ya está. ¿Se entendió? Sí. Pues es que ricasco.